¿Alguna vez has sentido que algo invisible perturba la paz de tu casa? ¿Te has preguntado por qué decisiones que parecían correctas terminaron en caos? ¿Por qué las relaciones familiares se llenaron de discusiones, frialdad y distancias que no tienen sentido? ¿Por qué el dinero desaparece sin explicación y las puertas se cierran una tras otra sin motivo aparente? ¿Y si te dijera que no es casualidad, que lo que estás viviendo tiene raíces más profundas de lo que imaginas? Hay fuerzas espirituales que han sido atraídas a tu alrededor sin que lo sepas y que siguen allí porque nadie las ha enfrentado con poder. Y si te dijera que existen 5 salmos que el infierno teme profundamente porque cada uno de ellos es como una espada encendida que corta cadenas, limpia el aire y purifica el ambiente de toda opresión demoníaca. No son versos decorativos, son decretos celestiales. Son armas que Dios dejó en tus manos para defender lo más sagrado, tu casa, tu familia, tu paz. ¿Pero por qué no te lo enseñaron antes? Porque hay una verdad que muchos ignoran o prefieren callar. El enemigo entra donde no hay proclamación. Donde hay silencio, él susurra. Donde no se declara palabra viva, él instala confusión. Donde no hay alabanza, él cultiva tinieblas. Pero tú no fuiste llamado a guardar silencio. Tú fuiste llamado a profetizar sobre tu casa, a declarar con autoridad, a desatar la palabra con fuego sobre las habitaciones y a romper con todo espíritu que se oculta entre las paredes del alma y del hogar. Hoy vas a aprender cómo hacerlo. Hoy el Espíritu Santo te dará revelación sobre estos 5 salmos. Vas a entender cómo usarlos, cuándo declararlos, en qué momentos aplicarlos y cómo se convierten en escudos invisibles que el enemigo no puede atravesar. Este no es solo un mensaje. Este es un acto de guerra espiritual. Porque tu casa no es del mundo, tu casa no es del miedo, tu casa no es del pasado. Tu casa le pertenece a Dios, y cuando un hijo de Dios se levanta con fe, Biblia en mano y voz encendida por el Espíritu, las tinieblas tiemblan y se marchan. Por eso, antes de comenzar este estudio, te invito a que escribas en los comentarios una frase corta que será como un decreto profético: mi casa será santa. Escríbelo ahora, porque cuando tú comentas, testificas. Cuando tú testificas, liberas fe, y cuando tú liberas fe, otros son alcanzados por esta misma unción. Dale me gusta a este video, porque eso hará que el mensaje llegue a hogares donde hoy hay guerra espiritual oculta. Serás un instrumento en las manos de Dios, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque esta comunidad no es solo un canal, es un altar de revelación, un refugio espiritual, un punto de encuentro con el cielo para miles que no tienen iglesia, pero sí hambre por Dios. Quédate conmigo, porque el 5.º salmo que vamos a estudiar hoy podría ser la llave profética que abra esa puerta que ha permanecido cerrada en tu vida por años. Lo que estás por escuchar puede alterar el ambiente de tu casa para siempre. Respira profundo, abre el alma, porque la atmósfera de tu hogar está a punto de ser invadida por la gloria de Dios. Vamos a comenzar el estudio. El primer salmo que el diablo no quiere que conozcas está escondido en una pregunta que sacude las estructuras espirituales. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Así comienza el Salmo 24, un canto antiguo pero con poder eterno que revela uno de los principios más ignorados por los cristianos de hoy. La verdadera protección espiritual no comienza con objetos ungidos ni rituales visibles, sino con la pureza interior de quienes habitan el hogar. Este salmo no describe fórmulas mágicas. Describe el tipo de persona cuya atmósfera espiritual atrae la presencia de Dios como un imán celestial. Dice así: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa es la llave, esa es la condición. Porque más peligroso que un objeto maldito en la casa es un corazón endurecido, contaminado por el orgullo, la mentira, la amargura o el pecado oculto. El enemigo no necesita entrar por la ventana si ya está siendo invitado por la actitud interna de quienes viven dentro. Hay hogares donde a simple vista todo parece cristiano: versículos colgados en las paredes, alabanzas en el fondo, Biblias abiertas sobre la mesa, pero en el ambiente espiritual hay tormenta. Porque hay corazones contaminados, hay resentimientos sin perdonar, hay lenguas que bendicen en público pero maldicen en privado. Allí no hay monte santo, allí no hay lugar seguro,
El Salmo 24 revela que no se trata solo de lo que está a tu alrededor, sino de lo que está dentro de ti. La pureza que Dios busca comienza en lo invisible: manos limpias, corazón puro, intenciones rectas, palabras verdaderas. Y cuando eso está presente, la atmósfera cambia. No por causa de un acto religioso, sino porque la presencia de Dios encuentra terreno fértil para habitar. Este salmo nos lleva a entender que la limpieza espiritual del hogar empieza por la limpieza del alma. Si el ambiente está denso, si hay opresión, si hay ansiedad persistente, lo primero no es reprender demonios, sino examinar el corazón. ¿Cómo están tus manos ante Dios? ¿Qué hay escondido en tu interior que no has confesado? ¿Has elevado tu alma a la vanidad, al orgullo, a las comparaciones que te roban la paz? Dios no habita en medio de la apariencia. Él se manifiesta donde hay santidad, donde hay integridad, donde hay verdad. Y cuando alguien se alinea con esta palabra, las puertas del cielo se abren sobre su casa. El Salmo continúa diciendo: «Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación». No es una metáfora, es una promesa. Cuando hay limpieza en lo íntimo, hay bendición en lo externo. Muchos preguntan: ¿por qué mi casa se siente pesada si ya oré? ¿Por qué sigue habiendo confusión si ya ungí las puertas? Y la respuesta muchas veces no está en lo que hiciste fuera, sino en lo que no limpiaste por dentro. El enemigo teme a un hogar donde la verdad reina. Él no soporta la atmósfera creada por corazones rendidos, limpios, puros, que no buscan solo protección sino comunión. El primer salmo que el diablo no quiere que conozcas es este, porque expone su estrategia más silenciosa: contaminar el ambiente desde dentro, sembrando orgullo, religiosidad sin arrepentimiento, ritual sin transformación. Pero hoy esta verdad ha sido revelada, y cuando tú tomas este salmo en serio y permites que Él primero limpie tu alma antes de limpiar tus paredes, entonces el monte del Señor se levanta sobre tu hogar. Y donde está el monte, no hay espacio para la oscuridad. Allí habita la gloria. Allí permanece el fuego de Dios. El segundo salmo que el diablo no quiere que conozcas es una amenaza directa a cualquier presencia maligna que se atreva a habitar en tu entorno. Está escrito en el Salmo 97, donde no se nos muestra a un Dios distante, pasivo o callado, sino a un Rey majestuoso que desciende con poder, rodeado de nubes y oscuridad, con fuego delante de él que consume a sus enemigos. Este no es un fuego simbólico, es el fuego que purifica, que disuelve lo oculto, que limpia la atmósfera y hace temblar la tierra. El Señor reina, regocíjese la tierra, así comienza el Salmo. Y aunque parezca una declaración de alegría, en lo espiritual es una advertencia para los poderes de las tinieblas: donde Él reina, ninguna otra fuerza puede permanecer. El fuego va delante de Él y abraza a sus adversarios. Las colinas se derriten como cera delante del Señor, dice el texto. Lo que esto revela es que no hay resistencia que permanezca, no hay estructura demoníaca que soporte su presencia activa. Este salmo no solo describe a Dios, nos enseña cómo su presencia cambia completamente el ambiente espiritual. ¿Por qué muchas casas permanecen oprimidas incluso después de oraciones? Porque muchas veces se ha invocado a Dios como refugio, pero no como fuego, como consuelo, pero no como autoridad ardiente que viene a limpiar lo que está contaminado. El Salmo 97 no es para quien busca consuelo leve, sino para quien quiere que el fuego de Dios invada cada habitación, cada rincón, cada memoria impregnada de oscuridad. Cuando este salmo es proclamado con fe, el ambiente espiritual comienza a ceder. Lo que estaba oculto empieza a incomodarse. Espíritus que se sentían cómodos en el silencio empiezan a ser perturbados por la voz de la verdad. Porque no se trata solo de leerlo, sino de declarar en voz alta que el fuego de Dios está descendiendo sobre ese lugar. Y cuando el fuego llega, las máscaras caen, las tinieblas retroceden, y la gloria de Dios ocupa el espacio. Así como en los tiempos antiguos el templo debía ser purificado con fuego y sangre, así también hoy nuestras casas, nuestros templos vivientes, necesitan pasar por un proceso de limpieza profunda. Muchos quieren protección sin purificación, quieren paz sin guerra espiritual, pero este salmo nos recuerda que antes de que venga la gloria, debe venir el fuego. Antes de la exaltación, debe haber limpieza. ¿Recuerdas cuando Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo?
No fue un discurso ni una canción lo que hizo caer fuego del cielo. Fue una oración llena de fe y convicción de que Dios se manifestaría como respuesta. Así también ocurre cuando este salmo se proclama. No es poesía, es invocación, es clamor ardiente por una atmósfera invadida por el reino de los cielos. Y algo más, este salmo también declara que los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Esto significa que cuando la atmósfera es purificada, no solo hay liberación, hay testimonio. La gloria de Dios se hace visible, perceptible, transformadora. Lo que era un lugar de opresión se convierte en un altar vivo, donde la presencia del Altísimo se establece y permanece. El segundo salmo que el diablo no quiere que conozcas es este, porque cada vez que se levanta en voz alta en fe y reverencia, quema estructuras invisibles del enemigo y abre paso a una atmósfera gobernada por la gloria de Dios. No hay sombra que resista al fuego divino. No hay cuarto oscuro que no sea alcanzado por su luz cuando este salmo es declarado como espada y fuego desde los labios de un creyente consagrado. El tercer salmo que el diablo no quiere que conozcas es una declaración de vigilancia espiritual que convierte cada rincón de tu hogar en territorio custodiado por el cielo. Está en el Salmo 2:21, una promesa viva que ha protegido generaciones enteras, aunque muchos lo han reducido a un simple texto decorativo en la pared. Pero no es un adorno, es un escudo. Es una muralla espiritual que, cuando es proclamada con fe, se transforma en una cobertura activa día y noche sobre tu casa, tu familia, tus puertas y tus sueños. Este salmo comienza con una mirada al cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esta no es una pregunta filosófica, es el clamor de alguien que ha entendido que la verdadera protección no viene del sistema, ni del control humano, ni de rituales vacíos, sino del Dios que creó todo lo visible y lo invisible. Y ese mismo Dios, dice el Salmo, no se dormirá el que te guarda. Aquí está el secreto que el enemigo teme. Este salmo presenta a Dios como guardián constante, como centinela que no parpadea, como vigía que jamás se cansa ni se distrae. No importa si es de día o de noche, si hay guerra o silencio, Él guarda, Él cuida, Él protege. Y cuando un creyente declara esto sobre su hogar, lo que está haciendo es activar una cobertura espiritual real sobre su casa. Este salmo no solo habla de protección general, es específico. Dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso significa que tus puertas físicas, las del frente, las del fondo, las ventanas, los cuartos, pueden ser consagradas con esta palabra, convertidas en puntos de vigilancia espiritual donde lo maligno no puede cruzar. Y también implica tus puertas emocionales, tus transiciones, tus decisiones, tus pasos. Hay casas donde se ora solo en el comedor o en la sala, pero hay habitaciones donde el enemigo opera sin ser confrontado, habitaciones donde hay recuerdos traumáticos, discusiones repetitivas, miedo inexplicable, insomnio crónico. Este salmo puede y debe ser aplicado habitación por habitación, no como fórmula, sino como decreto espiritual. Como una forma de decirle al mundo invisible: aquí el Señor guarda, aquí no entra lo profano, aquí hay un centinela divino vigilando todo. Imagina entrar al cuarto de tus hijos y declarar en voz alta: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Imagina ungir tu puerta principal mientras dices: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. No se trata de magia, se trata de fe activa, de usar la palabra como herramienta viva que transforma el ambiente espiritual de lo cotidiano. El Salmo 21 no fue escrito para ser recitado una vez en momentos de angustia, fue diseñado como una declaración continua, como una promesa que se proclama cada día, al salir y al entrar. Es una palabra de vigilancia que convierte tu casa en una fortaleza invisible donde lo oscuro se pierde y la luz permanece. El tercer salmo que el diablo no quiere que conozcas es este, porque su poder no está solo en lo que dice, sino en lo que activa. Porque cuando tú lo proclamas, es como si colocaras centinelas celestiales en cada esquina de tu casa, ángeles vigilantes en cada puerta y un sello de pertenencia que grita al infierno: esta casa está guardada por el Altísimo, y allí el enemigo no tiene acceso. Allí la paz tiene residencia permanente.
El cuarto salmo que el diablo no quiere que conozcas tiene el poder de hacer retroceder una de las armas más silenciosas y destructivas del enemigo, el miedo. Está escrito en el Salmo 27 y comienza con una declaración que quiebra cadenas invisibles. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este no es solo un versículo de consuelo, es una confrontación directa contra las tinieblas que intentan instalarse en la mente y en el ambiente de tu hogar. El miedo no es solo una emoción, es una estrategia espiritual, es una puerta abierta, es un susurro del infierno que paraliza decisiones, que contamina relaciones, que distorsiona la realidad, que bloquea la fe. Hay casas donde se vive bajo tensión constante, donde el silencio se ha vuelto pesado, donde nadie duerme bien, donde las noches son largas, inquietas, llenas de pensamientos oscuros. El miedo no grita, pero aprieta. Se mete en la mente, en la atmósfera, y lentamente va robando la paz, la confianza, la capacidad de creer que lo bueno aún es posible. Y lo más peligroso, puede camuflarse como prudencia, como preocupación, como cuidado, cuando en realidad es una opresión espiritual disfrazada. El Salmo 27 revela que el antídoto contra ese espíritu no es solo la valentía humana, sino la conciencia activa de la presencia de Dios. Él es luz, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Él es salvación, y donde hay salvación, no hay espacio para el terror. Él es fortaleza, y donde hay fortaleza divina, el alma encuentra descanso aunque todo alrededor parezca amenazante. Este salmo fue escrito por alguien que sabía lo que era ser perseguido, atacado, traicionado. David no escribió estas palabras desde la calma, sino desde la guerra. Y aún así dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que este salmo produce cuando se declara con fe, una paz que no depende de las circunstancias, una seguridad que viene del cielo. Ahora imagina proclamar este salmo antes de dormir, no como un hábito religioso, sino como un acto de autoridad espiritual. En lugar de ir a la cama con la mente llena de noticias negativas, cuentas por pagar, heridas del día o temores del mañana, declaras en voz alta, el Señor es la fortaleza de mi vida. Esa declaración no solo cambia lo que sientes, cambia el ambiente espiritual que te rodea. Muchos insomnios no son físicos. Son guerras silenciosas que se libran en el alma, son tormentas invisibles que solo se apagan cuando se enciende la luz de la palabra. Y este salmo es esa luz. Cuando lo declaras sobre tu habitación, sobre tu mente, sobre tus hijos, estás tomando el control espiritual de la noche. Estás expulsando el espíritu de miedo y abriendo la puerta a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El cuarto salmo que el diablo no quiere que conozcas es este, porque su poder radica en arrancarle al enemigo su arma favorita, el temor. Porque cuando un creyente declara que el Señor es su luz, su salvación y su fortaleza, está encendiendo una antorcha en medio de la oscuridad. Y donde hay luz, el miedo pierde su lugar, y la fe recupera su voz. El quinto salmo que el diablo no quiere que conozcas parece pequeño, pero encierra uno de los poderes más subestimados de la vida espiritual, el descanso que viene del cielo. Está escondido en el Salmo 3, verso 5, donde David declara con valentía en medio de una de las noches más oscuras de su vida, yo me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba. Este versículo no habla de cualquier sueño. No se trata de dormir por cansancio físico ni por evasión emocional. Este versículo no habla de cualquier sueño. No se trata de dormir por cansancio físico ni por evasión emocional. Se trata de un descanso profundo, inviolable, espiritual. Es el tipo de descanso que no se puede comprar con medicina, ni provocar con música suave, ni alcanzar simplemente cerrando los ojos. Es un descanso que solo llega cuando el alma ha sido sostenida por la presencia de Dios. David escribió estas palabras huyendo de su propio hijo Absalón, traicionado, abandonado, perseguido por miles. No había paz a su alrededor. Había guerra, había amenazas, y sin embargo, durmió. ¿Cómo es posible eso?
porque su seguridad no estaba en lo que pasaba afuera, sino en quien habitaba adentro, porque aunque todo su mundo estaba cayendo, él se entregó al descanso confiando que Dios lo sostenía incluso mientras dormía. Hay hogares donde el descanso ya no existe, donde se duerme por agotamiento, pero no hay reposo, donde las noches están cargadas de ansiedad, de pensamientos que no se detienen, de presencias que inquietan, de voces internas que no se apagan. Son casas donde la oscuridad se ha hecho amiga del insomnio y donde la almohada se ha convertido en campo de batalla. En esos lugares, este salmo es más que un versículo, es una llave que abre una dimensión de paz sobrenatural. Dormir bien no es un lujo. Es una señal de cobertura espiritual, es una evidencia de que el alma ha soltado el control y se ha entregado en manos del Padre. Cuando tú declaras este salmo antes de dormir, estás estableciendo que tu descanso no depende de las circunstancias, sino del sustento invisible de Dios. Y eso no solo cambia tus noches, cambia tu salud, tu ánimo, tu discernimiento, tu fuerza espiritual para el día siguiente. Es por eso que este salmo debe ser parte de una rutina espiritual nocturna, no como un rito vacío, sino como un acto consciente de fe. Apagar las luces, apagar los pensamientos, apagar los ruidos del mundo. Y antes de cerrar los ojos, encender esta palabra: yo me acosté y dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. Esa declaración es como poner una manta invisible de paz sobre tu cama, como sellar tu habitación con la presencia de Dios. Recomiendo que al terminar el día, en lugar de revisar una vez más el teléfono o llevar los problemas a la almohada, abras tu boca y declares este versículo. Repítelo, respíralo, escríbelo. Deja que cada palabra penetre el aire y desplace todo lo que no proviene del cielo. Acompáñalo con una oración breve pero firme, entregando tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu casa al sustento de Dios. El quinto salmo que el diablo no quiere que conozcas es este, porque cuando lo usas con fe, rompes el ciclo de opresión nocturna que el enemigo usa para desgastar tu alma. Porque el que descansa en Dios se levanta renovado, y quien duerme bajo el abrigo del Altísimo despierta bajo su propósito. Donde este salmo es declarado, el insomnio pierde autoridad. La ansiedad se rinde, y el alma por fin reposa en paz. Acabamos de descubrir cuáles son los salmos que traen descanso celestial, que rompen el miedo nocturno y que levantan murallas invisibles de protección alrededor del hogar. Pero hay una verdad aún más profunda que muchos ignoran. Conocer los salmos no es suficiente. Muchos los han memorizado, los han enmarcado en la pared, los han compartido en redes sociales, pero siguen viviendo bajo opresión como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque los salmos no fueron escritos solo para ser conocidos, sino para ser activados. Lo que transforma una casa no es la letra impresa, sino la voz del creyente que proclama con fe, con fuego y con convicción. Y lo que vas a descubrir ahora es una de las verdades más ignoradas por muchos cristianos. Los salmos tienen el poder de activar ángeles en tu hogar. El mundo espiritual se mueve por palabras. Dios creó el universo hablando. Jesús venció al enemigo declarando escritura. Y los ángeles, esos mensajeros celestiales que operan bajo órdenes divinas, responden a la voz de su palabra. El Salmo 103 lo afirma claramente: bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Esto significa que cada vez que tú proclamas un salmo con fe, estás dando voz a lo que ellos obedecen. Y uno de los salmos más poderosos en ese sentido es el Salmo 91. Muchos lo conocen como el Salmo de protección. Lo citan cuando tienen miedo, cuando viajan, cuando hay peligro. Pero pocos entienden que dentro de sus líneas hay un principio espiritual profundo. Dios envía ángeles a proteger a aquellos que hacen de su presencia su habitación constante. El versículo 11 lo deja claro: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esto no es una metáfora, es una operación espiritual real. Cuando tú lees ese salmo en voz alta dentro de tu casa, estás activando una cobertura angelical alrededor tuyo y de los tuyos. Estás invitando al cielo a instalar vigilancia sobrenatural en cada esquina de tu hogar. No se trata de rituales místicos, se trata de alineación con el reino.
de establecer por decreto divino que en tu espacio reina el Altísimo, y donde Él reina, sus ángeles sirven, custodian y guerrean. Hubo una mujer, madre de 3 hijos, que escribió un testimonio impactante. Todas las noches, antes de dormir, leía el Salmo 91 en voz alta en cada cuarto de su casa. Durante semanas lo hizo, aunque nadie más en su familia parecía prestarle atención. Una noche, su hija se despertó sobresaltada y dijo que había soñado con hombres vestidos de blanco enormes, de rostros serenos, que se quedaban de pie en las puertas. Al contarle a su madre, ambas supieron que no eran sueños comunes. Eran los ángeles que habían sido convocados noche tras noche por esa proclamación constante. Desde entonces, la atmósfera de su hogar cambió. Las pesadillas se fueron, las peleas cesaron y la paz se instaló como un huésped eterno. Esto no fue una coincidencia, fue una respuesta, porque el mundo espiritual responde a lo que tú decides declarar. Cuando tú levantas un salmo como el 91 con intención, fe y constancia, estás decretando que tu casa está bajo la jurisdicción del cielo. Estás habilitando a los ángeles para que actúen a tu favor. Ellos no responden al miedo ni a la religión vacía. Ellos responden a la voz de la palabra, y esa voz puede salir de tu boca. Por eso los salmos no son solo poesía ni consuelo, son códigos del reino, son decretos espirituales que cuando se activan con autoridad hacen que el cielo se mueva a tu favor, y aunque el enemigo intente asustarte, manipular tus emociones o sembrar confusión en tu casa, tú puedes invocar refuerzos celestiales con una simple decisión, abrir tu boca y declarar la palabra. Así que no te detengas, aún hay más que aprender. Lo que viene después puede ser la clave que faltaba para que la atmósfera de tu casa cambie de forma permanente, porque donde hay palabra viva, hay presencia viva, y donde hay presencia viva, los ángeles acampan y el enemigo huye. Y ahora que entendemos que los salmos no solo se leen, sino que activan la presencia de Dios y convocan ángeles al hogar, es momento de dar un paso aún más profundo, aprender a declarar con verdadera autoridad. Porque lo que cambia una casa no es recitar por costumbre, es profetizar con convicción. La diferencia entre una atmósfera cargada de gloria y una casa llena de religión vacía muchas veces está en cómo se pronuncian las palabras. Leer un salmo como quien lee una receta no mueve nada, pero declarar un salmo como quien desata un decreto divino, eso sacude el mundo espiritual. Dios nunca diseñó su palabra para ser repetida sin alma, sin fe, sin intención. Él la creó para que fuera lanzada como espada, como fuego, como martillo. Por eso necesitamos aprender cómo hablar la Escritura como profetas, no como espectadores. Para entender esto, vamos a un pasaje que revela con claridad el poder de la voz espiritual. Ezequiel 37. El profeta es llevado por el Espíritu a un valle lleno de huesos secos. No había vida, no había esperanza, solo ruinas, muerte, desolación. Y Dios no le dice, ora en silencio. Tampoco le dice, léeles algo. Le dice, profetiza sobre estos huesos. En otras palabras, habla con autoridad divina, decreta, activa con tu boca lo que yo ya he determinado en el cielo. Y Ezequiel obedeció, habló, proclamó, y mientras lo hacía, hubo un ruido, un estremecimiento, los huesos se unieron, apareció la carne y luego el aliento. Lo que era imposible, lo que estaba muerto, lo que era irrecuperable, resucitó. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a declarar con autoridad lo que Dios ya había dicho. Esa es la forma en que debemos proclamar los salmos en nuestra casa, no como quien recita algo bonito, sino como quien está de pie en un campo de batalla, sabiendo que cada palabra pronunciada mueve el cielo y repele el infierno. Imagina proclamar el Salmo 23 como quien guía a su familia a través de valles de sombra, o declarar el Salmo 91 como quien ordena cobertura militar espiritual sobre cada cuarto. Esa es la voz que el mundo invisible reconoce, no la del miedo, no la del hábito, sino la del Hijo de Dios que sabe quién es y en qué autoridad está parado. Cuando tú hablas la palabra desde tu interior, no solo con la lengua sino con el alma, algo se alinea. Tu casa escucha, tu alma reacciona, el ambiente cambia, porque no estás lanzando sonido, estás liberando verdad. Estás soltando vida sobre lo que parecía seco.
Estás haciendo lo que Ezequiel hizo, enfrentarte al valle y declarar que la muerte no tiene la última palabra. Por eso, cuando proclames un salmo, hazlo como quien desata una orden. Pon el nombre de tu familia en él, decláralo sobre cada cuarto. Habla como quien libera vida en vez de repetir fórmulas. Los salmos fueron escritos para ser cantados, llorados, gritados, vividos, no para ser simplemente leídos, porque una palabra dicha sin fe es solo sonido, pero una palabra dicha con fe se convierte en creación, y cuando esa palabra es la palabra de Dios, la creación se transforma en milagro. Así como Ezequiel vio huesos volver a la vida, tú también puedes ver tu casa, tu paz, tu atmósfera y tu familia ser restauradas por el poder de una proclamación ungida. Solo tienes que hablar, con autoridad. Y ahora que hemos entendido cómo declarar los salmos con autoridad, es urgente hablar de un principio que muchos ignoran y que puede ser la razón por la cual, aun después de una limpieza espiritual, la oscuridad vuelve, el peligro de una casa sin oración. Porque no basta con expulsar al enemigo, hay que evitar que regrese. No basta con limpiar el ambiente, hay que llenarlo de presencia. Jesús lo explicó de forma directa y aterradora en Mateo 12:40. Dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Puedes ver el peligro. El problema no fue la limpieza, fue la ausencia. La casa quedó vacía, desocupada, sin fuego, sin oración, sin adoración. Eso pasa también con hogares que oran solo cuando hay crisis, que proclaman salmos solo cuando hay miedo, que buscan a Dios solo cuando la oscuridad ya está adentro. Casas donde hubo liberación, pero no hubo llenura. Donde se echó fuera al enemigo, pero no se trajo al rey para habitar de forma permanente. Y entonces el enemigo vuelve con refuerzos. Una casa sin oración es como una fortaleza sin guardias, como una lámpara sin aceite, como un altar sin fuego. Puede parecer en orden por fuera, pero por dentro está vulnerable. Y lo más peligroso es que el enemigo sabe cuándo una casa está vacía espiritualmente. Él siente la ausencia de presencia. Él detecta el silencio, porque donde no hay alabanza hay espacio, donde no hay palabra hay vacío, y donde no hay vigilancia hay acceso. Por eso es que no basta con proclamar salmos una vez. Hay que establecer una atmósfera de salmo continua, un ambiente donde la palabra resuena, donde la oración fluye, donde la alabanza habita, una casa que se convierte en altar, no solo en momentos de guerra, sino en el día a día, que los salmos no estén solo en los labios, sino también en las paredes, en las decisiones, en el espíritu de quienes viven allí. Te invito a imaginar tu hogar como un lugar donde cada cuarto tiene una atmósfera asignada, donde en la cocina hay gratitud, en la sala honra, en los cuartos paz, en los pasillos bendición, donde se escuche la escritura, donde la adoración sea normal, donde tus hijos crezcan oyendo que Dios es parte del ambiente. Así, aunque el enemigo intente regresar, encontrará una casa ocupada, una casa llena, una casa habitada por la gloria. Recuerda, lo que no se llena se vuelve a contaminar, y una atmósfera sin oración es una invitación abierta a la oscuridad. Pero una casa donde hay salmos, donde hay oración constante, donde la presencia de Dios no es visita sino residente, esa casa no es terreno del enemigo, es territorio consagrado, y en ella no hay lugar para el retorno de lo inmundo, solo hay espacio para el fuego que arde sin apagarse. Después de entender el peligro de una casa vacía, desprovista de oración, llegamos a una de las armas más poderosas y muchas veces olvidadas para mantener la atmósfera del hogar espiritualmente protegida, la música. Pero no cualquier música. Hablamos de música ungida, saturada de la palabra, respaldada por el cielo. Porque cuando los salmos se convierten en sonido, no solo llenan los oídos, limpian el aire. Y eso no es una metáfora. En Samuel 16:23 encontramos una escena que revela este principio con total claridad. Saúl el rey estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, nada lo aliviaba, hasta que David, el joven pastor ungido por Dios, entraba en la habitación con su arpa. No hablaba,
no predicaba, tocaba. Y cuando lo hacía, el espíritu maligno huía. No era solo música bonita, era música con unción, eran notas impregnadas de salmos, de oración, de presencia. Este episodio nos enseña que hay melodías que no solo entretienen, limpian. Hay armonías que expulsan, hay acordes que purifican el ambiente, porque la música tiene poder sobre el alma y sobre el espíritu. Y cuando está alineada con la palabra, se convierte en instrumento de liberación. David no usaba su talento para impresionar, sino para liberar, y eso sigue siendo posible hoy. Cuando en una casa suenan salmos cantados con fe, cuando la adoración llena los espacios, cuando las letras exaltan el nombre de Dios y proclaman su verdad, el ambiente cambia. Espíritus de opresión, confusión, tristeza y miedo no soportan un lugar donde se canta lo que el cielo respalda. Porque la alabanza no es solo expresión, es guerra, es espada, es purificación. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Quieren protección espiritual, mientras permiten que en su casa suene música que glorifica el pecado, la sensualidad, la violencia o la oscuridad. Canciones que tienen melodía, sí, pero que abren puertas espirituales con sus letras, su origen y su intención. La atmósfera espiritual de una casa se forma también por lo que se escucha, y no puedes llenar tu hogar de paz mientras lo llenas de sonidos que exaltan todo lo contrario a Dios. Por eso es necesario hacer una revisión honesta. ¿Qué tipo de música está sonando en tu casa? ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué letras están siendo repetidas una y otra vez, incluso sin darte cuenta? Porque cada canción es una semilla, y esas semillas brotan, para bien o para mal. Una buena práctica espiritual es hacer que la música con salmos forme parte de la rutina diaria del hogar. Al despertar, durante las tareas, antes de dormir, que la atmósfera se llene con declaraciones de fe, con promesas, con sonidos que levantan el alma y ahuyentan la sombra. Hay listas enteras de salmos musicalizados que puedes poner suavemente en segundo plano y verás cómo incluso el ánimo cambia, la ansiedad disminuye, el espíritu se fortalece. David lo entendía. Por eso cuando tocaba, el infierno temblaba, y tú como hijo de Dios también puedes establecer ese nivel de autoridad sonora en tu casa. Porque cuando una casa canta salmos, no solo es alegre, es segura, y donde hay música alineada con el cielo, la oscuridad no encuentra lugar. Allí, lo invisible se limpia, allí la atmósfera se vuelve santa. Después de comprender el poder de la música ungida para purificar el ambiente espiritual, es momento de iluminar otra dimensión profunda y muchas veces ignorada, la fuerza invisible de nuestras palabras. Porque así como una canción puede invitar la presencia de Dios, una frase dicha sin control puede abrir puertas al enemigo. Y es aquí donde muchos hogares están perdiendo la batalla, no por ataques externos, sino por lo que se dice dentro de sus propias paredes. Proverbios 18:21 lo afirma con una claridad que corta como espada. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No dice que a veces nuestras palabras afectan, dice que contienen poder. Poder para construir o para destruir, y lo que sale de nuestras bocas no se pierde en el aire, se queda, marca, abre, invita o expulsa. Hay casas que no necesitan objetos malditos para estar contaminadas espiritualmente. Les basta con discusiones constantes, murmuraciones, gritos, palabras cargadas de odio, desesperanza, juicio, miedo, quejas. Cada una de esas palabras, cuando se repiten día tras día, contaminan la atmósfera como si fueran humo negro. Apagan la fe, apagan la paz, apagan la adoración. Y lo más grave, muchas veces lo hacen sin que nadie se dé cuenta, porque ya se ha vuelto normal. Pero la Biblia no nos deja sin herramientas. Los salmos no solo son textos poéticos o plegarias antiguas, son declaraciones de vida. Son palabras divinamente inspiradas para reemplazar los discursos que matan con decretos que vivifican. Donde hubo palabras de derrota, puedes declarar un salmo de victoria. Donde hubo miedo, puedes proclamar un salmo de confianza. Donde hubo juicio, puedes liberar un salmo de misericordia. Imagínalo por un momento, en una casa donde se grita, ahora se canta. Donde se maldecía, ahora se proclama. Donde había palabras que destruían el ánimo, ahora se escuchan salmos que levantan el alma.
Esa sustitución no es solo emocional, es espiritual. Estás reemplazando la fuente, estás cerrando puertas al infierno y abriendo ventanas al cielo. Por eso es vital prestar atención a lo que se habla dentro del hogar. ¿Qué palabras escuchan los niños cada día? ¿Qué tipo de frases se pronuncian en las discusiones? ¿Qué expresiones están marcando la atmósfera del dormitorio, de la cocina, de la sala? Porque cada palabra es semilla, y muchas veces estamos cosechando caos porque sembramos sin cuidado. Un ejercicio que puede cambiar radicalmente la atmósfera de tu casa es comenzar a reemplazar cualquier reacción verbal negativa por un versículo de los Salmos. Que cuando sientas temor, no digas esto va a salir mal, sino aunque pase por el valle de sombra, no temeré. Que cuando haya tensión en el ambiente, en lugar de elevar el tono, se eleve un salmo de paz. Poco a poco el ambiente se transforma, porque la palabra es como un perfume, se impregna en el aire y lo cambia. La muerte y la vida siguen en la lengua, pero tú decides cuál usar. Puedes seguir hablando lo que destruye o comenzar a proclamar lo que edifica. Y cuando eliges los salmos como lenguaje, estás haciendo del cielo tu idioma. Y cuando el cielo es quien habla en tu casa, el infierno tiene que callar, porque no hay sombra que resista una atmósfera donde lo que se dice viene de Dios. Ahora que entendemos cómo las palabras moldean la atmósfera espiritual del hogar, es necesario dar un paso aún más profundo, diferenciar entre un hogar cristiano y un hogar consagrado. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, vive bajo el gobierno del reino. Y no toda casa que tiene una Biblia abierta sobre la mesa está realmente bajo la cobertura del Altísimo. Hay una gran diferencia entre llamarse creyente y consagrar el hogar al Dios vivo. Josué lo expresó con fuerza, claridad y decisión en un momento crucial de la historia de Israel. Después de años de ver al pueblo vacilar entre dioses ajenos, tradiciones del pasado y una fe inestable, se paró firme y dijo: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24. No dijo: «Yo voy a la iglesia». No dijo: «Tengo fe en mi corazón». Dijo: «Mi casa entera servirá». Eso es consagración. Consagrar no es colocar un crucifijo en la pared. No es tener una app de la Biblia en el teléfono. Es hacer un corte espiritual. Es declarar que esa casa, ese espacio físico y espiritual, está bajo un solo gobierno. Es expulsar lo que no proviene de Dios y establecer su presencia como residente permanente. Es decirle a las tinieblas: aquí no se entra más, este lugar tiene dueño, y ese dueño es el Señor. Muchos hogares son cristianos por nombre, pero siguen cargando elementos, hábitos, memorias y atmósferas que nunca fueron consagradas. Se ora cuando hay problemas, se menciona a Dios en ocasiones, pero el ambiente sigue mezclado, sigue dividido. Hay Biblia y hay confusión, hay adoración y hay discusiones violentas, hay música cristiana, pero también objetos heredados de prácticas oscuras. Todo eso genera dobleza, y donde hay dobleza, hay puertas abiertas. Consagrar implica romper con el pasado, revisar lo que está dentro de la casa, lo que se ve y lo que no se ve, y es aquí donde los salmos se convierten en aliados poderosos. Porque cada salmo proclamado con fe limpia el ambiente, pero también marca territorio. Los salmos son herramientas de consagración porque no solo proclaman verdades divinas, sino que impregnan el aire con la voluntad de Dios. Son como incienso espiritual que purifica y declara: aquí reina el Altísimo. Un hogar consagrado tiene una atmósfera distinta. No es solo un lugar tranquilo, es un lugar que respira paz, que provoca fe, que aleja la opresión. Y eso se logra a través de una vida diaria de separación y entrega, donde se decide como Josué que no importa lo que hagan los demás, en esa casa se servirá al Señor. Y no se trata de perfección, no se trata de fanatismo, se trata de establecer un altar permanente, de hacer del hogar un lugar donde Dios se sienta invitado todos los días, donde los salmos se vuelvan parte de la rutina, donde cada habitación, cada conversación, cada decisión pase por el filtro de la presencia. La diferencia entre un hogar cristiano y uno consagrado es esta: el primero menciona a Dios, el segundo le entrega todo. Y cuando un hogar se consagra de verdad, el pasado pierde poder, las tinieblas pierden acceso, y la presencia de Dios se vuelve palpable, continua, transformadora.
porque no hay casa que se mantenga igual después de ser verdaderamente entregada al Señor. Allí, el caos se convierte en orden, la confusión se transforma en claridad, y el hogar deja de ser solo un lugar donde se vive y se convierte en un lugar donde Dios habita. Y una vez que el hogar ha sido consagrado al Señor, hay un acto profético que sella esa consagración, una práctica bíblica antigua pero vigente, poderosa y profundamente espiritual, la unción con aceite acompañada por la proclamación de los salmos. Porque así como la palabra se activa con la voz, el aceite se activa con la fe. Y cuando ambos se unen, la escritura y la unción, el ambiente espiritual no solo se limpia, se transforma. En Marcos 6:13, leemos que los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No era un símbolo vacío, era una herramienta espiritual real. El aceite representaba la presencia del Espíritu Santo y al ser aplicado con fe, rompía cadenas invisibles, liberaba oprimidos y restauraba lo que estaba quebrado. Más adelante, Santiago 5:14 lo confirma. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Este principio no es solo para personas, también puede aplicarse sobre hogares enteros. La unción del hogar no es brujería cristiana, no es superstición, es una declaración profética visible de que ese lugar ha sido apartado para Dios. Pero no se trata solo de derramar unas gotas en las paredes, es un acto consciente, dirigido, acompañado por la palabra. Y los salmos son el lenguaje perfecto para este momento, porque son plegarias, decretos y adoración que invocan la gloria de Dios. ¿Cómo hacerlo? Comienza por consagrar un aceite, no cualquier aceite comprado sin intención, sino uno que sea apartado con oración, entregado a Dios como símbolo de su espíritu. Luego, recorre tu hogar habitación por habitación, no como un ritual mecánico, sino como quien porta una antorcha encendida. Coloca una gota en los marcos de las puertas, en las ventanas, en las esquinas si el Espíritu te guía, y mientras lo haces proclama salmos con autoridad. Por ejemplo, puedes declarar el Salmo 91 mientras unges la entrada como muro de protección espiritual. Puedes proclamar el Salmo 27 en el dormitorio, estableciendo paz y seguridad. Puedes leer el Salmo 24 en la sala, pidiendo que quien entre sea limpio de manos y puro de corazón. Cada espacio puede ser marcado con un salmo específico que establezca el reino en esa área. Este acto no debe hacerse con temor, sino con plena convicción de que lo que estás haciendo tiene respaldo bíblico y autoridad espiritual. No estás decorando tu casa con religión, estás blindándola con presencia, estás sellando tu hogar como propiedad del Altísimo, y el enemigo no puede habitar donde el Espíritu de Dios ha sido invitado con poder. Es importante también saber qué no hacer. No uses el aceite como si fuera un talismán, no lo apliques como fórmula mágica. Lo que da poder al acto es la fe con la que lo haces y la palabra que lo acompaña. Sin fe es solo aceite, con fe es fuego del cielo. Cuando combinas el aceite con los salmos, estás haciendo una declaración tridimensional. Con tus manos marcas, con tu boca profetizas y con tu corazón crees. Esa combinación estremece el mundo espiritual, porque el aceite habla de consagración, los salmos hablan de gobierno, y tu fe activa el respaldo del cielo. Y una vez que has hecho esto, tu casa no vuelve a ser la misma, porque el infierno reconoce cuando una casa ha sido sellada. Y los ángeles reconocen el lugar donde la palabra fue hablada y el aceite fue derramado en el nombre del Señor. Allí las tinieblas no encuentran lugar, allí las maldiciones pierden legalidad, allí reina la luz, porque esa casa ya no pertenece al mundo, pertenece al Dios viviente. Una vez que la casa ha sido ungida y sellada con salmos y aceite, hay una pregunta que el Espíritu Santo comienza a traer al corazón de quien verdaderamente quiere vivir en santidad. ¿Qué objetos hay en mi hogar que no deberían estar aquí? Porque así como existen cosas que consagran, también existen cosas que contaminan. Y por más que se ore, se proclame o se unja, si en la casa hay elementos que dan legalidad al enemigo, la atmósfera sigue siendo vulnerable. Esto no es superstición, es Biblia. En Josué capítulo 7 encontramos una historia que debe encender una alarma en el corazón de todo creyente.
Después de una gran victoria, el pueblo de Israel enfrenta una derrota humillante frente a un enemigo mucho más débil. Josué, desconcertado, clama a Dios buscando una explicación. Y Dios responde con claridad: Israel ha pecado, han tomado del anatema, y también han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. El pecado no estaba solo en la acción. Estaba en el objeto guardado, en lo que Acán había escondido en su tienda. Ese solo acto trajo derrota a toda la nación. Esto nos revela algo crucial: los objetos tienen peso espiritual. Lo que traemos al hogar no es neutro. Algunos artículos, imágenes, lembranzas o até mesmo presentes ven carregados de historias, pactos, simbolismos ou propósitos que são incompatíveis com a presença de Deus. E quando esses objetos permanecem na casa, mesmo que invisíveis, continuam abrindo portas para que o inimigo opere legalmente. Há casas onde tudo parece bem na superfície, mas a atmosfera está sempre pesada, os sonhos sempre perturbados, os relacionamentos tensos sem motivo. E muitas vezes a raiz está num objeto que veio de um lugar errado, que foi consagrado a outro espírito, ou que carrega marcas de pecado ou idolatria. Por isso, a consagração do lar exige discernimento. Exige coragem para perguntar ao Espírito Santo: que há em mi casa que não deveria estar aqui? É nesse ponto que os salmos se tornam novamente armas poderosas, porque eles não apenas purificam o ambiente, também iluminam. Há salmos que revelam, que despertam o espírito para enxergar o que antes passava despercebido. O Salmo 339, por exemplo, é uma oração que clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ese tipo de salmo, quando proclamado com sinceridade, faz com que o espírito comece a apontar o que precisa sair. E às vezes não se trata apenas de objetos físicos, mas também digitais. Livros, músicas, fotos, arquivos, tudo que carrega uma atmosfera estranha, tudo que foi construído fora da luz, precisa ser discernido e, se necessário, eliminado, porque não basta orar pedindo paz se há dentro do lar objetos que atraem guerra espiritual. Por isso, depois da unção, é hora de purificar, depois da consagração, é hora de separar, depois da palavra proclamada, é hora de obedecer. O Espírito não compartilha território, e onde ele é entronizado, tudo que se opõe à sua santidade precisa sair. E quando isso acontece, quando os objetos consagrados substituem os contaminados, quando os salmos guiam o discernimento, quando o lar é esvaziado de trevas e cheio de luz, a atmosfera muda de forma definitiva. O lar deixa de ser apenas um espaço físico e se transforma em um território santo onde o céu tem liberdade para habitar. E depois de limpiar, ungir e consagrar o hogar, surge uma das perguntas mais profundas e pessoais que muitos filhos de Deus fazem em silêncio. ¿Cómo sé si la presencia de Dios realmente habita en mi casa? ¿Cómo puedo discernir si algo está mal espiritualmente, incluso cuando todo parece estar en orden? Porque a guerra espiritual nem sempre se manifesta con barullos o fenómenos visíveis. Às vezes, ela se revela no silêncio e é aí que precisamos aprender a discernir. En Miro Reyes 19, encontramos a Elías escondido en una cueva, quebrado, exhausto, huyendo de Jezabel. Él había visto fuego del cielo, había sido instrumento de milagros poderosos, pero ahora está deprimido, buscando a Dios y esperando algo espectacular. Y Dios le responde, pero no de la forma que él imaginaba. No estuvo en el viento fuerte, no estuvo en el terremoto, no estuvo en el fuego, estuvo en un silbo apacible y delicado, en una voz suave, silenciosa, pero real. Fue ahí donde Elías discernió que Dios estaba presente. Esto nos enseña que la presencia de Dios no siempre se percibe con los sentidos naturales, pero sí se manifiesta al espíritu sensible. Y ese discernimiento espiritual es lo que muchos hogares cristianos están necesitando urgentemente, porque puede haber paz artificial que esconde opresión real. Puede haber silencio que no é descanso, mas ausência da presença. E só o discernimento espiritual pode mostrar a diferença. ¿Y cómo se desarrolla ese discernimiento? Primero, por la sensibilidad al Espíritu Santo. Dios no ignora a quien lo busca con sinceridad. Cuando un creyente le dice, Señor, háblame sobre mi casa, Él responde,
y a veces lo hace por medio de sensaciones inexplicables, una inquietación sin razón aparente, un peso espiritual ao entrar en ciertos ambientes, insomnia constante sin causa física. Nada disso debe ser ignorado. O espíritu alerta, ele mostra, mas cabe a nos escutar. A outras vezes, Deus fala por sonhos, sonhos que parecem extraños, mas carregam mensagens espirituais, repetições de símbolos, situações que expõem áreas espirituais vulneráveis da casa, ou até revelações sobre objetos, pessoas ou atmosferas que precisam ser tratadas. Não é superstição, é sensibilidade, porque quando Deus quer limpar algo, ele primeiro revela, e quando revela, é para libertar. E também, especialmente, o Espírito fala pelos salmos. Há momentos em que você abre a Bíblia e o salmo que surge é exatamente o que sua casa precisa. Um versículo salta aos olhos e parece descrever sua situação com precisão. Isso não é acaso, é direção, é resposta. Os salmos são espelhos da alma e mapas espirituais ao mesmo tempo. E quando você os proclama com expectativa, eles começam a diagnosticar o invisível. Por isso, se você deseja saber se há algo errado em sua casa, ou se quer aprender a perceber a presença de Deus de forma real, comece pedindo discernimento. Ore com base no Salmo 39, examina-me, ó Deus, e conoce mi coração. Proclame os salmos como orações proféticas e fique atento às respostas que virão. Pode ser um incômodo espiritual, pode ser um versículo que te persegue, pode ser um sonho, uma palavra, uma memória. Deus fala com os que querem ouvir. E o mais importante, não tenha medo do que o Espírito Santo te mostrar. Se ele revela, é porque quer curar. Se ele inquieta, é porque quer purificar. E se ele fala, é porque está presente. E onde a presença de Deus entra, o engano tem que sair, a opressão tem que fugir e a verdade toma o seu lugar. Discernir não é um dom reservado aos profetas, é uma habilidade espiritual que qualquer filho de Deus pode desenvolver quando anda em santidade e desejo sincero. E o seu lar, o seu espaço, pode se tornar um lugar onde a voz do Espírito é clara, onde os salmos não são apenas recitados, mas vividos, e onde cada detalhe do ambiente reflete que ali Deus habita. Después de aprender a discernir señales espirituales en el hogar, llegamos al propósito final de todo este proceso. No basta con expulsar el mal, hay que establecer la paz. Una paz que no depende de circunstancias externas ni de emociones pasajeras, sino que fluye como un río constante dentro de la casa. Una paz permanente, activa, sostenida por una cultura espiritual que se cultiva cada día, y los salmos son una de las llaves principales para alcanzarla. Jesús lo dejó claro en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él no hablaba de una emoción tranquila, hablaba de una herencia espiritual. Esa paz es diferente, no es frágil ni se rompe con facilidad, no depende de que todo esté bien, sino que sostiene incluso en medio de tormentas. Isaías 26, versículo 3, lo confirma con fuerza. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ambos pasajes nos revelan algo poderoso. La paz no es un lujo inalcanzable, es un derecho espiritual. Pero como toda promesa divina, debe ser activada, y una de las maneras más eficaces de activar y mantener la paz en el hogar es por medio de los salmos. Ellos son más que poesía, son decretos que estabilizan el alma, ordenan el ambiente y preparan la atmósfera para que el reino de Dios habite en lo cotidiano. Los salmos son semillas de paz. Cada vez que se proclaman, se siembra algo en lo invisible. Cada vez que se repiten con fe, algo se fortalece en el ambiente. No se trata de ritualismo, se trata de consistencia espiritual. Y cuando esa consistencia se convierte en cultura, la casa entera cambia. Para construir una cultura de paz espiritual en el hogar, hay varios principios que puedes aplicar. Primero, establece momentos del día para leer o proclamar salmos. Al despertar, al acostarte o al iniciar una comida, que la palabra sea el primer y el último sonido en tu casa cada día. Segundo, involucra a tu familia, aunque solo sea leyendo un versículo juntos o repitiendo una frase en voz alta.
Eso une corazones y construye identidad espiritual. Tercero, escribe salmos en lugares visibles de la casa, en el espejo del baño, en la puerta de la nevera, junto a la cama. Que la palabra esté siempre delante de tus ojos. Cuarto, llena el ambiente con música basada en salmos, canciones que declaren paz, promesas y protección. La música es una herramienta invisible que transforma el aire. Quinto, cuando el ambiente se torne tenso, proclama salmos. En lugar de discutir o levantar la voz, levanta la escritura. Deja que la palabra tome el control del ambiente. Con el tiempo, tu casa comenzará a respirar diferente. El ambiente será más liviano, las reacciones más suaves, las conversaciones más sanas, porque la paz no será solo un deseo, será una presencia. Y esa presencia será la del Espíritu Santo, que encuentra descanso donde la palabra es honrada. Establecer una cultura de paz es una tarea diaria. No se logra con una sola oración ni con un solo acto espiritual. Es una construcción constante, como quien riega un jardín cada mañana. Pero cuando esa cultura se afianza, el hogar deja de ser solo un refugio y se convierte en un altar. Un lugar donde el cielo se manifiesta y la paz de Cristo se vuelve el aire que todos respiran. Y ahora que hemos recorrido cada una de estas revelaciones, que hemos entendido cómo los salmos limpian, protegen, revelan y establecen la paz, es el momento de unirlo todo en un solo acto. No un ritual vacío, sino una ministración guiada por el Espíritu, un acto profético de limpieza espiritual basado en la palabra, tal como lo hizo Nehemías cuando purificó el templo. En Nehemías capítulo 13, el siervo de Dios regresa a Jerusalén y encuentra el templo contaminado, profanado, mezclado con lo que no era santo. ¿Y qué hizo? No se quedó llorando, no se resignó, actuó. Limpió el templo, expulsó lo impuro, restauró lo sagrado y declaró de nuevo el orden espiritual. Ese mismo principio debe ser aplicado hoy a nuestros hogares. Así como Nehemías limpió físicamente lo que estaba contaminado, tú vas a limpiar espiritualmente tu casa con una combinación de fe, salmos y proclamación. No necesitas fórmulas complicadas ni frases inventadas, solo necesitas fe genuina y la disposición de actuar con autoridad. Aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso. Primero, consagra tu mente y tu corazón. Antes de comenzar, busca un momento de silencio, ora con sinceridad y declara que todo lo que harás será guiado por el Espíritu Santo. Pide discernimiento y cobertura. Segundo, toma tu Biblia y prepara los 5 salmos revelados en este estudio. El Salmo 24, el Salmo 97, el Salmo 121, el Salmo 27 y el Salmo 3. Cada uno tiene una función específica en esta ministración. Tercero, comienza por la puerta de entrada. Abre tu Biblia en el Salmo 24 y proclámalo en voz alta. Este salmo abrirá los cielos sobre tu casa y declarará quién tiene derecho a entrar en tu hogar. Es el salmo de purificación del corazón, el que establece quién puede habitar en la presencia. Ora así: Señor, que solo entre lo que viene de ti, que solo habite aquí lo que te honra. Cuarto, camina hacia el centro de la casa, el lugar donde más tiempo pasan tú y tu familia. Allí proclama el Salmo 97. Este es el Salmo del fuego. Léelo declarando que toda atmósfera oculta, toda opresión invisible, será consumida por la presencia gloriosa de Dios. Di en fe: todo lo que no te honra, Señor, se quema ahora. Que tu fuego descienda sobre este hogar. Quinto, dirígete hacia la puerta trasera o hacia el lugar más expuesto de tu hogar. Allí proclama el Salmo 121. Este es el Salmo de vigilancia y protección. Decláralo estableciendo que el Señor guarda tu salida y tu entrada, que nada pasa sin su permiso. Ora con convicción: mis entradas y mis salidas están selladas por tu palabra. Ningún mal cruzará estos límites. Sexto, en los cuartos, especialmente donde hay descanso, proclama el Salmo 27. Es el salmo contra el miedo, contra el insomnio, contra la ansiedad. Decláralo mientras colocas tus manos en las paredes o en la cama. Di: aquí reinará la confianza, aquí no habitará el temor. Esta habitación está bajo tu luz y tu salvación. Séptimo, finalmente, proclama el Salmo 3 justo antes de dormir, cuando la casa esté en silencio. Hazlo en tu dormitorio, en un tono suave pero firme. Este salmo sella el descanso con paz.
Declara, me acostaré y dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Repite esa última frase 3 veces mientras oras en tu espíritu. Este acto no es solo simbólico, es una proclamación real. Estás estableciendo el gobierno de Dios sobre tu casa. Estás purificando espiritualmente cada espacio. Y estás invocando la presencia como lo hizo Nehemías, con determinación, con autoridad y con celo por lo sagrado. Haz esta ministración con libertad. Si el Espíritu te impulsa a cantar un salmo, canta. Si deseas ungir las puertas mientras proclamas, hazlo. Si necesitas repetir un salmo en más de un lugar, repítelo. No hay límite para la obra del Espíritu cuando se mezcla la fe con la palabra. Y una vez que termines, no mires atrás. Cree, confía, declara que tu hogar ha sido restaurado, sellado, limpiado y lleno. Porque donde la palabra ha sido proclamada y la presencia ha sido bienvenida, el enemigo no tiene poder. Tu casa ha sido restaurada como templo, y ahora Dios habita allí. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no es casualidad. Formas parte de un grupo muy reducido y especial de personas que no solo oyen, sino que escuchan con el alma. En un mundo donde todos corren, pocos se detienen, y tú hoy has elegido detenerte. Has decidido quedarte hasta el final. Eso no es común, eso no es normal. Eso es señal de alguien que tiene hambre real de Dios. ¿Sabes cuántas personas hacen clic en un video como este? Lo ven unos segundos y se marchan sin recibir nada. Muchas. Pero tú no. Tú permaneciste. Tú abriste tu espíritu. Tú escuchaste palabra por palabra, no con la mente distraída, sino con un corazón que quiere ser transformado. Y eso dice mucho de ti. Por eso quiero que comentes una frase que me ayude a identificarte entre los que llegaron al final. Una señal de compromiso, una huella digital espiritual. Escribe en los comentarios, mi hogar fue restaurado. Esa frase será el eco público de lo que sucedió en lo invisible. Será una señal de que el Espíritu de Dios tocó tu vida, tu casa y tu atmósfera a través de este mensaje. Hoy has aprendido más que 5 salmos. Has aprendido que la atmósfera espiritual de un hogar no es algo neutro, es algo que se construye con intención, con fe, con palabra viva. Has descubierto que hay pasajes que no solo se leen, se proclaman como espadas. Que hay versos que no solo consuelan, también limpian, rompen cadenas, expulsan tinieblas y activan ángeles. Has entendido que un hogar no se transforma solo por tener una cruz en la pared o una Biblia abierta en el salón. Se transforma cuando alguien se levanta con fe, toma el aceite, toma la escritura y declara, este lugar pertenece a Dios, y más allá de cada instrucción práctica, te llevas una reflexión espiritual que quiero que atesores. Tu casa no es solo el lugar donde vives, es el altar desde donde Dios quiere bendecir generaciones. Y los altares necesitan fuego, y el fuego necesita combustible. Ese combustible es tu constancia, tu oración, tus palabras y tu hambre de santidad. Ahora, permíteme decirte algo importante. Si no estás suscrito a este canal, algo está mal, porque este canal no es entretenimiento. Este canal es una lámpara encendida en medio de un mundo oscuro. Es alimento espiritual para los que no tienen iglesia cerca. Es abrigo para los que oran en secreto, guía para los que luchan en silencio, y voz de Dios para quienes no saben a dónde acudir. No suscribirte es como entrar en una casa con comida caliente, recibirla y salir sin agradecer. Pero si ya estás suscrito, quiero que sepas algo. Eres parte de una familia espiritual. Una familia que no se ve, pero que ora contigo, que batalla contigo, que camina contigo. Porque en este altar digital, cada palabra que sale es enviada con propósito celestial. Y por eso también es vital que compartas este video. Porque puede que tú hayas encontrado respuestas hoy, pero allá afuera hay alguien llorando en su cuarto, sin saber que este mensaje existe. Tú puedes ser el puente. Tú puedes ser la mano invisible que lleva esta revelación a otra casa que la necesita. Recuerda, una sola persona que comparta puede cambiar el destino espiritual de una familia entera. Y si este mensaje encendió algo en ti, no lo dejes apagarse. Mira los otros videos del canal. Porque el fuego no se mantiene solo, necesita ser alimentado. Cada palabra, cada enseñanza, cada revelación que se publica aquí tiene un propósito, mantener viva tu llama. Cierra los ojos un momento,
Respira, siente la atmósfera ahora, no eres el mismo que hace una hora, porque cuando la palabra entra, algo se transforma para siempre. Y antes de que te vayas, déjame regalarte una frase, una declaración que encierra todo lo que vivimos hoy. Escríbela en tu corazón. Y en los comentarios, mi hogar fue restaurado. Así sabré que llegaste, así sabré que estás entre los elegidos que no se conforman con el comienzo, sino que llegan hasta el final. Gracias por abrir tu puerta, gracias por abrir tu espíritu, y gracias por permitir que la palabra de Dios limpie tu casa y te prepare para una nueva temporada. Hasta el próximo mensaje. Mantén la llama encendida, Dios ya empezó algo en ti y no lo va a dejar incompleto.